pasado 16 de abril se instaló la Comisión para la Constatación de Víctimas y o Parentesco de las Víctimas de la Unión Patriótica en cumplimiento a la histórica sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Esta sentencia es famosa porque responsabilizó al Estado colombiano por el exterminio político contra la Unión Patriótica, y digamos que es un gran triunfo para el movimiento de víctimas. Pero para ampliar sobre lo que será el trabajo de esta comisión, que digamos no todos tenemos mucha precisión, así como para escuchar la expectativa que despiertan las víctimas, hemos invitado a la doctora Luz Estela Ponte. Ella es abogada y presidenta de la Corporación Reiniciar, organización defensora de los derechos humanos que ha sido fundamental en todo lo que ha significado y lo que ha sido este caso. Compañera Luz Estela, buenos días y bienvenida a la Bolche Radio AM. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas ustedes, a la audiencia. Un gusto estar aquí. Bueno, compañera, en primera instancia sí nos gustaría saber cuál es la misión de esta comisión que se instaló el martes. Digamos, de pronto hay muchas precisiones en el movimiento de víctimas y todo, pero no sé, es muy claro cuál es la misión que tendrá este espacio. Bueno, ok. Bueno, aquí debo empezar entonces por decir que, como tú lo decías al inicio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia histórica atribuyó responsabilidad internacional al Estado colombiano por lo que denominó el exterminio de la Unión Patriótica ocurrido entre 1984 y 2006 en todo el territorio nacional, y la sentencia acoge más de 6.000 víctimas que desde la Corporación Reiniciar fueron acopiándose y entregándose al Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el momento en que la Corporación Reiniciar radicó la petición el 16 de diciembre de 1993. Este vasto universo de víctimas llegó al sistema en diversos momentos y con diversos niveles de documentación, es decir, algunos casos iban muy estructurados, incluyendo los desarrollos en el sistema judicial colombiano, o verbigracia, el caso de Jaime Pardo Leal, de Bernardo Jaramillo, de José Antequera, pero hubo otros casos de los que simplemente tuvimos la referencia de un nombre, bien porque lo reportara alguna organización de derechos humanos, algún informe de derechos humanos, o bien porque lo hubieran reportado los compañeros en los diversos ejercicios que Reiniciar realizó desde el año 2000 en las regiones, recogiendo la memoria del caso de la Unión Patriótica. Nosotros siempre le pedimos al sistema interamericano, en su momento a la Comisión y luego a la Corte, que estos nombres o estas listas, como las llamaba el gobierno de Colombia, no fueran desechadas por el hecho de no tener una documentación completa, es decir, una cédula completa, un registro de defunción, datos de sus familiares, los detalles de lo que había sucedido. ¿Por qué le decíamos? Porque justamente la característica del caso es que de muchas víctimas no se tiene ese registro. En primer lugar, porque muchas víctimas, sus familias después de la victimización tuvieron que salir de regiones como por ejemplo el Urabá o el Magdalena Medio. En muchos casos los victimarios no dejaron que las personas fueran sepultadas y por lo tanto tuvieran un registro legal de su muerte. Y en la totalidad de los casos, esta información no pudo ser acopiada por el grado de impunidad del caso, cerca del 99%. Entonces el Estado siempre quiso desechar estos casos. Nosotros logramos, pues a la luz también de antecedentes similares, pero digamos los más similares eran masacres en el sistema interamericano, pedirle que las víctimas no fueran desechadas, sino que se habilitara un escenario con posterioridad a la sentencia para que de manera conjunta el Estado, las víctimas y Reiniciar pudiéramos hacer la búsqueda de esas víctimas a través de los canales que tiene la institucionalidad.
La Comisión Interamericana en el informe de fondo en el año 2016 acogió esta propuesta, la pulió si se quiere, con eso nos fuimos a corte y la Corte Interamericana también la acoge y mejor la precisa y establece que se configurara una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. ¿Qué hace la Corte? La Corte organiza las más de 6.000 víctimas en 3 listados, que denominó anexos. El anexo 1, donde en criterio de la Corte están los casos que tienen la documentación más completa y dice, estos casos en teoría no tienen ningún problema para identificar a las víctimas y constatar a los familiares derechohabientes. Estos casos deben pasar directamente a que el Estado colombiano les adelante el trámite. En el caso del gobierno colombiano, el gobierno determinó que esas víctimas de anexo 1 fueran sus indemnizaciones tramitadas a través de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Hay colgado un formulario en la página de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y allí ellas presentan, somos de anexo 1, estos son nuestros documentos y se inicia el trámite. De hecho, pues ya han empezado, no es una cifra relevante respecto del vasto universo de víctimas, pero sí hay por lo menos en este momento cerca de 50 víctimas que han sido ya indemnizadas, de víctimas que están enlistadas en el anexo 1 que ya han sido indemnizadas. Para las víctimas que la Corte organizó en lo que denominó anexos 2 y 3, la Corte dispuso que estos debían pasar antes por un proceso en el que se constatara su identidad y se constatara el parentesco de los derechohabientes. Y fue muy clara en decir la Corte, no hay que probar el hecho violatorio, solamente hay que probar la identidad y el parentesco de las víctimas. Y para eso se conformó esa comisión de constatación. Esta comisión quedó conformada en junio del año pasado. La comisión, ¿cómo se conformó? La Corte dispuso que la comisión fuera tripartita y que sus integrantes se designaran de la siguiente manera. Un representante directamente nombrado por el gobierno nacional, que es el presidente de la República nombró a la doctora Ana Teresa Bernal, actual concejal de Bogotá. Otro representante nombrado por los representantes de víctimas. Presentamos unos candidatos, los evaluamos nosotros, la representación de las víctimas, y escogimos al doctor Alejandro Valencia Villa, defensor de derechos humanos, que venía de conformar la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Y un tercer integrante lo designó directamente la Corte, de ternas que le pasamos tanto el gobierno como la representación de las víctimas. De esa terna, la Corte Interamericana escogió al exmagistrado de Justicia y Paz, Rubén Darío Pinilla Cogollo, que venía pues también de hacer un trabajo de reconocimiento de las víctimas en el marco de este escenario de justicia y paz. Entonces quedó conformada la comisión en junio. Es una comisión que nosotros consideramos que es auxiliar de la Corte, no es una dependencia del gobierno colombiano, pero sí es financiada por el gobierno colombiano. Esta comisión legalmente se conformó en octubre del año pasado, hicimos su presentación en la Casa de Nariño en el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la UP, que Reiniciar viene adelantando desde hace 20 años. Y todo, digamos, la tramitología legal, a qué entidad se adscribe, quién le va a pagar, cuánto les va a pagar, cuánto van a durar, dónde van a funcionar, etcétera, etcétera, hizo que solamente hasta este martes 16 la Corte Interamericana pudiera indicar la hora cero para el funcionamiento de esta comisión. Esta comisión está legalmente adscrita, digamos, para su funcionamiento a la unidad de víctimas, pero repito, es autónoma y tiene su sede acá en Bogotá, en el Ministerio de Justicia. Compañera Luz Estela, tu merced contestó todo lo que le tenía que preguntar, pero sabes que sí me queda una dudita, es, sí, bueno, claro. Las personas víctimas, sobrevivientes, de pronto que ustedes no tengan monitoreadas, ¿qué tienen que hacer? De pronto acceden a esta entrevista y
quieren, digamos, reportar su caso. Tú estabas diciendo que hay muchos casos que quizás no estén en esos registros. Bueno, ¿qué deberían hacer? Y bueno, ¿y cuál es la estrategia que esta comisión, o bueno, que Reiniciar pueda tener para llegar a un caso que de pronto está olvidado, que de pronto no se documentó, que de pronto no existe un registro? ¿Existe alguna estrategia para ello? Bueno, esa pregunta tuya me sirve para precisar lo siguiente. La Corte Interamericana dijo de manera expresa quiénes eran las víctimas del caso. Solamente las personas que están incluidas en los anexos 1, 2 y 3 de la sentencia, solamente esas. ¿Se quedaron muchas personas por fuera? Sí. ¿Por qué? Porque en su momento no se entregó su caso, no se documentó su caso por diversas razones para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esas personas que no están en esos listados no pueden, o bueno, podrán hacerlo, pero no van a ser resueltos sus casos ni por la Unidad para la Atención a las Víctimas en el caso del anexo 1, ni por la unidad, ni por la Comisión de Constatación en el caso de las víctimas de los anexos 2 y 3, porque las víctimas, lo dice claramente la Corte, son las que están enlistadas allí. Pero la Corte dijo una cosa muy importante: quienes no estén en esos anexos y crean que tienen derecho a reclamar indemnización como víctimas del caso de la Unión Patriótica pueden acudir al sistema judicial colombiano. Es decir, pueden presentar sus demandas de reparación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, demandas. Es decir, pues entregar todo lo que se requiere en un litigio buscando ese reconocimiento. Entonces, las personas que están listadas en esos anexos pueden, para mayor instrucción, acudir a la página web de Reiniciar, www.corporacionreiniciar.org. Ahí hay además link directo a la sentencia, a los anexos, y la gente ya sabe. Hay además unos instructivos muy claros de dónde reclamar. Ya la inmensa mayoría de víctimas de anexo 1 se registró ante la Unidad para la Atención a las Víctimas. Alguna gente de manera equivocada de anexos 2 y 3 se registraron ante la unidad de víctimas. No se preocupen, no tienen que hacer nada porque la Unidad para la Atención a las Víctimas trasladará esos casos a la Comisión de Constatación, y si hace falta algo, pues la comisión se comunicará con ellos para completar lo que sea necesario. ¿Qué tienen que hacer? No es necesario acudir a abogado. El trámite es muy sencillo. Lo pueden hacer directamente a través de la página de la Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco. En nuestra página está el link, o simplemente digitando Comisión para la Constatación Unión Patriótica. Ahí llegan, bajan un formulario que pregunta cosas muy elementales: en qué anexo está usted, si usted es víctima directa, si usted es víctima directa, ¿qué tiene que adjuntar? O sea, ¿quién es la víctima directa? El sobreviviente de atentado personal, el amenazado, el desplazado que está vivo, el torturado, el judicializado infundadamente. Ese simplemente adjunta su cédula de ciudadanía y no más. Si usted es hijo de una víctima de una ejecución extrajudicial o de una desaparición forzada, pues sí tiene que adjuntar más documentos, entre ellos los registros civiles que acreditan el parentesco con la víctima directa. Pero realmente el trámite es muy elemental, el formulario es muy básico de llenar. Lo pueden enviar vía correo electrónico, o las personas que están acá en Bogotá lo pueden radicar en la sede del Ministerio de Justicia, de la calle 53, o lo pueden mandar por correo aéreo a la dirección, que repito, toda la información está en la página de la Corporación Reiniciar. Hemos preparado también unas piezas comunicativas, informativas, que se han estado enviando a través de los chats, y que pues es válido que todas las personas que quieran ayudar a difundir lo haga. Finalmente, compañera Estela, digamos, ¿cómo va esa implementación de otros puntos de la sentencia de la Corte IDH? Recuerdo que hay algunas reparaciones simbólicas. Bueno, hay una serie, es una sentencia histórica muy completa, pero hay otros punticos que nos gustaría saber de tu valoración, y sobre todo si hay compromiso por parte del Estado colombiano, en cumplir lo que se le exige. Si hay compromiso, si hay buena voluntad por parte del Estado. Bueno, sí, desde
Lo inmediato de la notificación de la sentencia empezamos la interlocución con el Estado. La entidad encargada es la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Nosotros como Corporación Reiniciar hemos reivindicado públicamente la buena voluntad y el compromiso que directamente ha expresado el presidente Petro. Sin embargo, debemos decir que esto va a paso lento. O sea, debemos decir que compartimos esa expresión que en algún momento dijo el presidente de que este Estado es un elefante que nadie puede mover, o sea, muy difícil de mover. Nosotros en Reiniciar le agregamos que no, esto no es un elefante, esto es un mamut. Esto no lo mueve nadie. La burocracia del Estado tiene unos vericuetos que pareciera que estuvieran hechos no para facilitar el cumplimiento de su misión como autoridades y como Estado social de derecho, sino para hacerlo lento. Pues debemos decir que realmente hasta ahora la única medida de reparación que se ha cumplido es la publicación en redes sociales de la promoción de la sentencia. Apenas estamos abordando la publicación en prensa, la publicación en el medio de televisión, apenas estamos conversando de cómo se van a concertar la realización de los documentales y de las placas, es decir, estamos apenas dando los primeros pinitos de concertación con algunas de las entidades del Estado concernidas. Y debo decir también que lamentablemente una medida de reparación tan urgente y necesaria para las víctimas como son las medidas de atención en salud física y psicosocial, ni siquiera hemos logrado tener una primera reunión con el Ministerio de Salud. Entonces, repito, hay manifestación de buena voluntad del presidente y de los funcionarios, pero de ahí a concretar las cosas, los vericuetos son muy, muy, muy difíciles de andar. Entonces, estamos justamente haciendo una campaña pública, mandándole el mensaje al señor presidente de la República y a los titulares de las entidades encargadas, pues de que esto hay que moverse, porque como lo dijo uno de los representantes de víctimas en el evento del martes, la indemnización es muy importante y la recibimos, pero queremos un más, y ese más es el cumplimiento integral de las medidas de reparación ordenadas por la Corte. Compañera Estela, muchísimas gracias por acompañarnos con tus precisiones, tus opiniones y obviamente por la voz autorizada de la Corporación Reiniciar en el caso de la Unión Patriótica y el cumplimiento de la sentencia histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos muy atentos con esto y micrófonos abiertos para Reiniciar, para la Coordinadora de Víctimas de la Unión Patriótica en La Bolche Radio. Muchas gracias, compañera. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este ofrecimiento. No dudamos en aceptarlo para tener mejor informadas pues a las víctimas y a las personas que pueden hacerles llegar la información precisa. Muchas gracias y buen día.